Después de las declaraciones oficiales, inició la necropsia a las 9:30 hora del Pacífico y poco después de las 11 de la noche ya habían terminado. Hasta las 3 de la madrugada se identifica el cuerpo por colaboradores y comenzó el papeleo para su traslado al Distrito Federal, que así se llamaba en ese momento. Su esposa tomó decisiones. A pesar de su dolor, mantuvo la entereza para dar indicaciones. Para esto, Diana Laura no quería tener comunicación con el presidente Carlos Salinas de Gortari, por eso tardó en recibir su llamada para recibir el pésame. Sin embargo, lo hizo. En esa llamada le tocó varios puntos importantes. Le comentó cómo quería que fuera el funeral, así como informarle que no sería cremado. Colosio sería homenajeado de cuerpo presente. Le dijo a quién recibiría y a quién no. Por ejemplo, Diana Laura ordenó que Manuel Camacho ni José Córdoba Montoya estuvieran en el funeral por los conflictos del pasado. También le indicó que ella y su familia tendrían un espacio privado en la sede del PRI. Para el 24 de marzo, el cuerpo de Luis Donaldo llegó a las 8:05 de la mañana en el avión presidencial TP-03 Emiliano Zapata al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y se fueron al Comité Ejecutivo Nacional del PRI, donde se hizo una sala de velación para Colosio en el auditorio Plutarco Elías Calles. En la explanada había militantes del partido, aproximadamente unos 3,000, exigiendo explicaciones, gritando justicia, justicia, Colosio sí, Camacho no, quién fue, y que no se archive, que vuelen cabezas. Cuando dieron las 8:45 de la mañana, llegó el presidente Salinas acompañado por todo su gabinete y dirigentes del PRI para realizar la primera guardia ante el féretro, pero solo tardó 15 minutos y se fue. Algo muy particular considerando que supuestamente era el elegido para ocupar el cargo presidencial y uno de sus colaboradores más cercanos. Además, luego llegó Manuel Camacho, por lo que Diana Laura ordenó a Alonso Durazo, quien era secretario particular de Colosio, que debía sacarlo. Como era de esperarse, también asistieron al funeral políticos del PAN y PRD, así como expresidentes como Echeverría Álvarez, López Portillo y Miguel de la Madrid, así como el Premio Nobel de la Paz del 92, Rigoberta Menchú. También fue Ernesto Zedillo, su jefe de campaña, y Fernando Ortiz Arana, presidente nacional del PRI en ese momento. Con el homenaje dio fin al mediodía. Fue trasladado para su velación con la familia y amigos a la funeraria Galloso. Estuvieron ahí hasta las 10 de la noche. Ahí asistieron para dar el pésame a la familia los candidatos presidenciales, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y Diego Fernández de Ceballos, del PRD y PAN respectivamente. El funeral estaba lleno de reporteros de todo el país. En la información que se recabó en la época durante el funeral, Diana Laura le entregó a su suegra Ofelia una medalla del Sagrado Corazón y una argolla de matrimonio. El matrimonio entre Diana Laura y Colosio habían nacido 2 niños, Luis Donaldo, que era el mayor, y Mariana, quien era una bebé cuando sucedieron estos hechos, por lo que ella debía cuidar cómo se enterarían de la terrible tragedia. Se sabe que fue a ver a su hijo a su casa y dar instrucciones a su hermana Hilda para que el niño no fuera a la escuela y no viera la televisión, hasta que ella misma hablara con él. Norma Meraz era una periodista cercana a Colosio y Diana Laura le pidió quedarse cuidando a sus hijos mientras ella se iba a Magdalena de Quino en Sonora a enterrar los restos de su esposo. Él fue trasladado el 25 de marzo, donde fue recibido por los pobladores y llevado al cementerio local. En el sepelio hubo misa oficiada por el arzobispo de Hermosillo y fue toda la familia de Colosio. Diana Laura Riojas leyó un discurso en el que dijo lo siguiente: amigos todos, no quiero dejar de aprovechar esta oportunidad para dejar claro el ideario político de Luis Donaldo Colosio. Las balas del odio, del rencor y de la cobardía interrumpieron la vida de Luis Donaldo, dieron fin abrupto a su existencia, pero no a las ideas por las que luchó. La patria ganó con la entrega, dedicación y empeño de este gran mexicano. Tenía una profunda vocación humanista. El discurso es más largo, conmovedor, lleno de admiración y amor a su esposo. Y finalizó diciendo: hoy Luis Donaldo se ha ido, hoy Luis Donaldo se ha ido, pero nos deja su ejemplo, nos deja el sentimiento de su afecto, nos deja sus ideas y sobre todo nos deja la responsabilidad a su familia, a sus amigos, de hacer honor a su legado. Todos tenemos un compromiso con Luis Donaldo. Todos tenemos una tarea que cumplir para mantener viva su memoria. Hoy aquí, en Magdalena de Quino, tierra de misioneros, despedimos a un hombre que dejó huella
al andar, en nombre de toda la familia, en nombre de mis hijos, Luis Donaldo y Mariana, en el amor propio, en el mío propio, pero sobre todo en nombre de mi esposo, Luis Donaldo, le doy gracias por acompañarnos. Cerca de las 5:30 de la tarde, el presidente Salinas llegó al cementerio, donde dejó una ofrenda floral y fue a visitar a los padres de Colosio, los señores Luis Colosio Fernández y Ofelia Murrieta. Todo México tenía la mirada en el funeral, las noticias de lo que sucedía alrededor de esta, preguntando por qué y quién era el tirador. Pronto se daría información preliminar. María Burto Martínez era originario de Sinaloa. En ese entonces tenía 23 años y trabajaba en Audiomatic cuando sucedieron estos hechos. Residía en Tijuana. Se le describió como un joven solitario y su familia no se imaginaba la película de terror que iban a comenzar a vivir, pues desde ese entonces han vivido persecuciones y consecuencias de lo que ellos no tuvieron la culpa. Actualmente toda la familia vive en Estados Unidos. Las autoridades les concedieron asilo al considerar que sus vidas corrían peligro en México. A Mario Aburto lo detuvieron las personas que estaban alrededor de Colosio en el día de los hechos, y para que no huya lo agarraron entre varios. Se sabe que no quería responder preguntas en un primer momento. En su primera declaración ministerial de Aburto Martínez fue a las 7:30 del 23 de marzo. Posteriormente rindió su declaración después del incidente, diciendo que su intención era solamente herir al candidato, como consta en el informe de la investigación del homicidio del licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta de la PGR. Lo interesante, como muchos procesos penales de hace muchos años, hubieron testigos de ese interrogatorio que duró muchas horas, pero solo hay 3 cuartillas en el acta. Se sabe que una persona llamada Loza Parra grabó todo lo que se dijo durante estas horas que duraron el interrogatorio y la declaración. También se involucró de manera personal el Procurador General de la República y el Gobernador de Sonora. El mismo Salinas de Gortari aclaró que él vería que esto se aclarara cuanto antes, que al filo de la medianoche del 23 de marzo se afirmó que era un tirador solitario que sin motivo y sin que alguien lo mandara, hirió al candidato. Aburto fue acusado de los delitos de homicidio calificado y portación ilegal de arma de fuego y fue enviado a la Ciudad de México al día siguiente, al Centro Federal de Readaptación Social número 1 en Almoloya de Juárez, Estado de México. Aburto Martínez fue condenado por el delito de magnicidio en contra de Colosio, que le dieron 45 años de prisión. Alrededor de toda la investigación han surgido más dudas que respuestas, más especulaciones que certezas, sobre todo para los que creen en teorías conspirativas. Este evento trágico para muchos fue mala suerte. Otros creyeron que había sido una trampa en contra del candidato, pues fue planeado desde la cúpula del poder, pues tan solo habían transcurrido 17 días después del discurso controversial. También hubo la teoría que los militantes conservadores del partido, e incluso hay otra teoría menos fuerte que dice que organizaciones delictivas habían sido los responsables. Como se dice popularmente, al faltar en este mundo solo tu familia notará tu ausencia, porque 5 días después de su asesinato y 3 del funeral, nombraron al nuevo candidato, Ernesto Zedillo Ponce de León, quien ya sabemos ganó la elección presidencial. Aburto sigue en prisión y en el año 2024 ha presentado recursos y amparos para que salga antes de lo acordado. Durante todos estos años se ha sostenido por todos los encargados de la investigación que fue un solo tirador. El 29 de enero de este año, cuando el caso de Colosio volvió a estar en la agenda pública, luego que la PGR dio a conocer varios detalles de quien fue identificado como el segundo tirador que presuntamente participó en el homicidio del entonces candidato presidencial. Como dato interesante, hay un video que existe donde Aburto Martínez de manera detallada explica paso a paso de lo que ocurre el día de los hechos, comentando que él no quería dispararle y que había sido completamente un accidente. La verdad es que todos podemos ver que una persona que ocurre en este tipo de hechos no podría recordar tantos detalles de lo ocurrido. También todas las teorías acerca de Mario Aburto Martínez lo hablaremos en un siguiente video y cómo es que muchos creen que realmente no fue un accidente, tampoco un tirador solitario y que probablemente sí hubo un segundo tirador. La vida de la familia Colosio Riojas jamás volvió a ser la misma y estuvo aún más trágica, pues Diana Laura murió 8 meses después de lo ocurrido por la enfermedad que tenía detectada. En noviembre del mismo año fue enterrada junto a Luis Donaldo Colosio, dejando así a 2 niños huérfanos de padre y madre.
En la actualidad, Luis Donaldo Colosio Riojas es un político y milita dentro del partido Movimiento Ciudadano y ha dado declaraciones de lo que sucedió con su padre. Hay un libro de cartas de Colosio a su padre donde se ve su esencia humanista y su hijo Luis Donaldo Colosio Riojas escribe el prólogo. Nadie tiene la certeza que hubiera sucedido si Colosio hubiera sido presidente de México. Muchos tienen el pensamiento que él era el cambio y el indicado, y el presidente que México necesitaba y que ha necesitado hasta ahora. Por eso fue callado. Y tal ha sido el impacto de su vida que hasta ahora es recordado por su espíritu de servicio, humildad y empatía, como un político que pudo haber cambiado el destino de México. Espero te haya gustado la segunda parte de la historia de Colosio. Dale like, comenta lo que se te hizo más interesante y para no perderte ninguna de nuestras historias, suscríbete al canal. Gracias por ver. Adiós.